un poco una mezcla de comentarista y autor y partícipe de la obra, y ya verán por qué para el momento en que tengo el honor ahora de presentarlos, para aquellos que no los conozcan. Nos acompaña el doctor Francisco Trigo, quien es doctor en Patología y Microbiología por la Universidad Estatal de Washington, es profesor titular C de tiempo completo en el área de Patología Veterinaria, ocupó el cargo de director de la Facultad de Medicina Veterinaria de nuestra universidad durante 2 periodos, fue presidente de la Academia Veterinaria Mexicana y de la Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios, entre otros cargos. Ha publicado más de 100 artículos en revistas indexadas y actualmente es el secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM. Está con nosotros el doctor Álvaro Matute, quien es doctor en Historia por la UNAM, investigador emérito de nuestra institución e investigador nacional emérito, autor de muchos libros, entre los que cuentan México en el siglo XIX y La carrera del caudillo. Tiene numerosos artículos y contribuciones a obras colectivas, es premio Universidad Nacional y por su extensa obra se ha convertido en un referente del estudio de la historia en nuestro país. Fue director del CEPE de 1981 a 1984. Gracias por estar con nosotros, doctor Matute. Ricardo Ancira es maestro en letras hispánicas y en letras francesas por la Universidad de París 8, Francia. Es profesor asociado C de tiempo completo en el CEPE, autor de un gran número de artículos relacionados con el español y colaborador en la edición de muy diversas obras. Fue director del CEPE de 1991 al 2000. Desde Pekín, China, nos acompaña el doctor Guillermo Pulido, quien es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga, España. Realizó otros estudios especializados en la Universidad de Leiden, en Holanda. Ha sido profesor del área de Historia y Ciencias Sociales en el CEPE. Ha dictado conferencias en varios países del mundo y ha participado en decenas de congresos, simposios, mesas redondas y presentaciones de libros. Fue director del CEPE del 2000 al 2008 y actualmente es el director del Centro de Estudios Mexicanos en Pekín, China. José Luis Palacio, que no necesita presentación, es doctor en Geografía por la UNAM. Realizó estancias postdoctorales en los Países Bajos y en Alemania. Es investigador titular del Instituto de Geografía de la UNAM, profesor del Colegio de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras y tutor de los programas de posgrado en Geografía, Ciencias de la Tierra y Ciencias Biológicas. Fue director del CEPE del 2008 al 2012. Humberto Muñoz es doctor en Sociología por la Universidad de Texas en Austin, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Su obra académica desarrollada en más de 30 años incluye libros, compilaciones, contribuciones en libros y artículos especializados. Recientemente integró el Seminario de Educación Superior en la UNAM, que preside, y le agradezco profundamente que haya invertido muchas de sus horas para dictaminar la obra que hoy presentamos. Muchas gracias, Humberto. Rosario Gutiérrez es candidata a doctora en Lingüística Hispánica por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora asociada C de tiempo completo en el CEPE. Ha impartido clases de español a extranjeros como segunda lengua en México y como lengua extranjera en la UNAM San Antonio. Es coautora de los libros para enseñar el español como segunda lengua y como lengua extranjera. Y a pesar de lo joven, es una de las maestras con mayor experiencia y reconocimiento en nuestro centro. Valeria Sánchez, compiladora y autora de la obra, es candidata a doctora en Historia por el Colegio de México. Ha realizado diversos proyectos de investigación histórica y colaborado en varios más. Además del texto que hoy se presenta, ha publicado el de usos y funcionamiento de la cárcel novohispana, el caso de la Real Cárcel de Cortes a finales del siglo XVIII. Sin duda que estamos de manteles largos.
Y sin más por mi parte, le pido al doctor Francisco Pulido que por favor haga uso de la palabra. Doctor Roberto Castañón Romo, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros, apreciables exdirectores del Centro de Enseñanza para Extranjeros que nos acompañan, distinguidos invitados que hoy hacen presencia en este auditorio, integrantes del CEPE y de la comunidad universitaria, amigos todos. 90 años se dice fácil, desde la fundación de la Escuela de Verano, pasando por su consolidación y redefinición para llegar a la búsqueda de nuevos horizontes. Nuestro Centro de Enseñanza para Extranjeros ha desempeñado un papel histórico e insustituible en la proyección nacional e internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. La enseñanza de nuestra lengua y de nuestra cultura a cientos y miles de ciudadanos de diversas latitudes que recurren a la UNAM constituye una de las fortalezas y contribuye de manera decidida al entendimiento y reconocimiento en el mundo de lo que es y ha sido México. A lo largo de 9 décadas, lo que hoy es el CEPE ha satisfecho de manera significativa y creciente una de las funciones sustantivas consignadas en el artículo 1 de la Ley Orgánica de esta Casa de Estudios, la de extensión universitaria, a la vez que ha cumplido con creces lo que corresponde conforme al mandato del artículo 4 del Estatuto General que me permito citar. La educación superior que la universidad imparta comprenderá el bachillerato, la enseñanza profesional, los cursos de graduados, los cursos para extranjeros y los cursos y conferencias para la difusión de la cultura superior y la extensión universitaria. Cierro la cita. Las actividades que hoy desempeña este centro y los compromisos institucionales por este asumidos constituyen sin lugar a dudas pasos significativos hacia la generación de nuevos horizontes para el CEPE en el contexto del siglo XXI. En este sentido, se instrumentan acciones estratégicas conducentes a aprovechar el potencial de las escuelas de extensión universitaria en Estados Unidos y Canadá para apoyar el aprendizaje del inglés entre el personal docente y alumnos. Igualmente, se fortalece la presencia de la comunidad universitaria en los centros de extensión de la UNAM en Estados Unidos y Canadá a través de la participación de alumnos, profesores e investigadores en cursos, seminarios, estancias sabáticas y de otra naturaleza, prácticas profesionales, así como de otros programas institucionales que contribuyen a la formación integral de los estudiantes y a la actualización del personal académico. Se consolida además el campo de acción de los centros de estudios mexicanos ubicados fuera del país, en Seattle y en Los Ángeles, en los Estados Unidos, en España y China, y próximamente en París y en San José de Costa Rica. No está de sobra mencionar que la importancia de este crecimiento internacional no radica tanto en la cantidad de espacios nuevos con los que pueda contar la UNAM en diversos países, sino en la ubicación y sobre todo en el enorme potencial académico y cultural que esta presencia propicia, pues con ella se favorece el intercambio estudiantil y docente y se enriquece de manera recíproca la multiculturalidad indispensable en la sociedad mundializada en la que hoy vivimos. El CEPE trabaja también en la actualización del programa de los cursos intensivos de español y cultura mexicana, así como la de cursos semestrales de arte, historia y literatura, a la vez que busca unificar el enfoque y la metodología de la enseñanza del español como lengua extranjera en todos los cursos impartidos en sus diversas sedes. El centro diseña nuevos cursos y diplomados de español, arte, historia y literatura para perfiles y poblaciones diferentes. Amplía y mejora la oferta educativa para la formación de profesores de enseñanza del español como lengua extranjera y desarrolla las funciones concernientes a la evaluación y certificación del dominio de la lengua española. Con todas sus tareas cotidianas, el beneficio intangible que genera la actividad del CEPE en la transmisión de nuestro idioma, de nuestra historia, de nuestra realidad y de nuestra identidad, tanto en el país como en otras naciones, forma parte fundamental de la construcción de una sociedad plural y diversa, sustentada en el conocimiento, entendido como el factor decisivo para la humanización de las relaciones y para el desarrollo de la sociedad contemporánea en todos sus ámbitos. La obra que hoy se presenta
además de su valor estético intrínseco, constituye un testimonio fidedigno de la historia y del avance de este centro a lo largo del tiempo, siempre acorde con las exigencias y desafíos de su época, pero sobre todo ratifica por sí misma el que, cuando afirmamos que la nuestra es una institución de vanguardia en el país y en la región, se incluyen obligadamente la insustituible y noble labor que realiza día con día el CEP y su indiscutible liderazgo en el ramo que le corresponde. Expreso aquí el profundo reconocimiento de la Universidad Nacional para todos los que en el pasado y en el presente han hecho posible que el Centro de Enseñanza para Extranjeros goce del prestigio bien merecido, tanto en el nuestro como en otros países. Enhorabuena, felicidades a todos. Le pido ahora al doctor Álvaro Matute que haga uso de la palabra. Muy buenas tardes. Inicio con una disculpa porque el portafolio en el que traía el texto que preparé para la ocasión quedó en el automóvil de mi hija, que me sacó de la casa en la primera etapa del día, pero después ya cambié de vehículo y el portafolio se quedó en otro lado. Pero, en fin, confío en mi memoria. Antes de comenzar, quiero evocar a todos ustedes la sensible ausencia de dos directores posteriores a mi gestión que ya no están con nosotros. Se trata obviamente de Sara Martínez y de Jesús Pepe Moreno de Armas. Descansen en paz. El libro, bueno, antes de hablar del libro, tengo una enorme satisfacción de estar aquí con ustedes y agradezco mucho al doctor Castañón Romo la invitación que me hizo para acompañarlos en este recinto que tuve el gusto de inaugurar, este espacio José Vasconcelos, Auditorio José Vasconcelos, a quien yo tuve a bien bautizar, pero lo hicimos de manera subrepticia. El hicimos es un plural que incluye al licenciado Alfonso de María y Campos, que era mi jefe secretario de entonces Extensión Universitaria, y dice, ¿cómo le vamos a poner al auditorio? Y pues, José Vasconcelos estaba por entonces centenario del nacimiento de Vasconcelos, y a los pocos días me dice, ya consulté con el rector y se le hace un espacio modesto, poco, para el nombre de Vasconcelos, que debía ser pues un aula magnísima de la universidad. Pero digo, no le vamos a decir nada, tú sígueme. Y hablé a la dirección de obras para que pusieran las letras de bronce o de metal que sea, y el auditorio quedó bautizado de esta manera subrepticia. Después, cuando le platiqué al doctor Octavio Rivero de la travesura que hicimos, dije que bueno, que no me hicieron caso, atinaron muy bien con el nombre, porque él era pues también un vasconcelista de corazón como todos nosotros. Y ya que estamos en la anécdota, la primera apreciación que tenía la gente de este auditorio es que la parte del proscenio que avanza hacia el público, los arquitectos de entonces le hicieron una rampita para, no estaba mal, para que los de primera y segunda fila vieran mejor el escenario. Bueno, no estuve de acuerdo, pero pues ya estaba hecho. Memorándum para la dirección de obras, una y otra, nunca me hicieron caso. Ya hablaba yo de la corrección y no admitían que fuera una corrección total. No sé si fue Ricardo Alcira o cuál fue el heroico director que logró que esto terminara como Dios manda.
Rosita Quintana, que estuvo en este escenario cantando tangos en una espléndida mañana, cuando vio, dice, ¡qué barbaridad! Esto es imposible, no me puedo acercar más de 2 metros porque me caigo encima de la gente. Y tenía toda la razón, era un peligro esa primera versión del escenario en el que estamos colocados. Me están dando la razón por acá, lo cual pues así fue. Pero en fin, me tocó suerte inaugurar este muy agradable auditorio. Me tocó también en suerte hace 30 años, yo tengo un poquito ya más de 30 años, hace 32, darle la nueva denominación a este lugar, que era la Escuela para Extranjeros, dependiente de la Dirección General de Extensión Académica. Felizmente, la gestión que iniciaba del doctor Octavio Rivero, hubo una separación entre la Dirección de Extensión Académica y la Escuela para Extranjeros. Yo fui designado director de esta escuela, mientras que la Dirección de Extensión Académica quedó en manos, muy atinadamente, de un doctor cuyo nombre es José Narro López, con quien en ese año inicié pues una grata amistad. Él se fue a un modesto espacio en el piso 7, creo, de la torre de rectoría, y yo me quedé con el magnífico recinto que ocupa la dirección de este lugar. Y alguna gente decía, ¿y todavía le sigues hablando al maestro Matute? Bueno, como es magnánimo el doctor Narro, pues, siempre mantuvimos esa estrecha amistad. El libro, como mencionó de pasada el doctor Trigo, tiene desde luego la gran carta de presentación inicial, es estética. De los buenos libros celebratorios de este centro que han salido, yo creo que se lleva el primer lugar, aunque la competencia es fuerte, cerrada. Pero indudablemente la selección gráfica de este libro es insuperable. Me quedo para empezar con esa magnífica fotografía en la que están 3 personajes centrales. En medio, José Vasconcelos, a su derecha de él, izquierda nuestra como lectores, está don Ezequiela Chávez, que es y fue una pieza fundamental en la armazón de nuestra universidad, al lado de Justo Sierra, y lo volvió a hacer al lado de José Vasconcelos. De hecho, el rector de la universidad no era Vasconcelos, era Chávez, porque Vasconcelos estaba empeñado en la formación de la sede. Claro que sí, tenía más de un pie adentro de la gestión del rector de la universidad, pero básicamente el que se encargaba de lo de adentro era don Ezequiel, a quien creo yo no se le ha acabado de rendir el gran reconocimiento que merece, porque pues siempre tuvo la suerte, no digo si mala o buena, de estar al lado de figurones inconmensurables. Justo Sierra primero, Vasconcelos después. Y a la izquierda de Vasconcelos, derecha nuestra, está Miguel Alessio Robles, que era secretario particular del presidente interino de la República, Adolfo de la Huerta. Alessio fue el arquitecto de la gestión, del nombramiento de José Vasconcelos como rector de la universidad en 1920. Un dato curioso, es 4 de junio de 1920 y los 3 personajes usan chaleco. Así se usaba, eran muy elegantes, sobre todo don Miguel Alessio tiene una presencia muy impactante, pero gastando chaleco en el calor de junio. Ojalá hubiera llovido esa mañana para hacer
publicada muy poco, pero en fin, muy importante, muy impactante fotografía. Como esta, tantas y tantas otras. Creo que, insisto, la selección gráfica de este libro de Valeria Sánchez nos deja una grata tarea de contemplación de imágenes, que es a lo que vamos siempre cuando un libro es pródigo en ellas. Después lo leemos. Ahora de lo que se trata es de verlo. Y pues gracias a esta vista recorremos la historia de este centro. Este centro, al que, como mencioné, llegué yo hace 32 años en calidad de director, me tocó, como uno de los primeros actos públicos, el celebrar el 60 aniversario. Martita Calderón, que era nuestra secretaria administrativa, me proporcionó una lista de profesores que habían pasado por aquí, y yo más bien decía, ¿y quién no ha sido profesor del centro? Bueno, de la escuela de verano o de la escuela para extranjeros. Más bien, la lista chica es la de los que no fueron, porque todos fueron. Tenemos representantes, y esto está bien planteado en el libro, desde luego del Ateneo de la Juventud. Su primer director, Pedro Enríquez Ureña, profesores de asignaturas que se impartían en los veranos, algunas regulares, obviamente los cursos de español, algunas curiosas, una clase sobre Simón Bolívar o el bolivarismo que impartía Carlos Pellicer, que había sido una clase hermosa, dicha por Pellicer. Después, obviamente, la generación de 1915 hizo acto de presencia en este centro, Lombardo Gómez Morín, y uno de ellos fue incluso director años más tarde, Antonio Castro Leal. Los contemporáneos, muy jóvenes entonces, aquí dieron clases, Salvador Novo, Villaurrutia, Ortiz de Montellano, en fin, prácticamente los más significativos de esa generación se pararon frente a grupos de alumnos en los años de 1920-21 en adelante. Luego viene la enorme presencia de maestros del exilio español, de la primera generación, empezando por Leo Felipe, pasando por Ramón Iglesia y muchos más, hasta llegar a la segunda generación del exilio, que también tuvo aquí a muchos de sus profesores. Mexicanos ilustres, el dato curioso de que mi querido maestro, don Edmundo Gorman, primero fue profesor aquí que allá enfrente en la facultad. Tenemos ese orgullo de que aquí dio sus primeros cursos antes de impartirlos no enfrente, porque en realidad no era aquí, era en Ribera de San Cosme, en el edificio de Mascarones, que compartían igualmente este centro y la facultad, como fue hasta el traslado a Ciudad Universitaria, donde siguieron durante unos años alojados uno y otro, hasta que durante la gestión del doctor Guillermo Sobredón se construyó este espacio sin auditorio, pero hasta que migraron acá la escuela para extranjeros, que entonces fue Dirección de Extensión Académica. Fotografías por aquí y por allá, una muy querida, muy evocable, la maestra Alura Flores Barnes. Tuve el gusto de celebrarle su medio siglo y después su siglo mexica, sus 52 años. Ese le dimos más énfasis porque pues, cumplió 52 años y todavía más, hasta que se fue. Con la maravillosa acción de imbuir en el espíritu de las
estudiantes extranjeros, principalmente el sector femenino, compenetrarse con la danza regional y lograr que en un despliegue de equilibrio no tiraran al piso la botellita de cerveza llena de agua, para no contravenir el Estatuto General, y bailaban el son de la bruja, verano con verano, fin de cursos con fin de cursos. Llegar a ver el festival era una tarea gratísima, y bueno, pues la maestra Alura siempre fue magnánima, generosa, nos invitaba ella misma a sus celebraciones en la casa del estudiante preparatoriano 2024 en la calle de Vertis, en donde nos ponía a bailar sones a todos los invitados. En fin, muchas historias derivan de esta. Me tocó una página, no negra, pero sí dura, desmontar las maestrías que aquí se impartían cuando no estaban perfilados, todo es histórico, no estaban perfilados los lineamientos que debía tener una división de estudio de posgrado. Esta se fue generando ya en los últimos momentos de la gestión entre el periodo Barrosierra y González Casanova, pero se consolidaron ya con el doctor Soberón. Y fue entonces que resultaba incompatible una maestría donde los profesores, algunos de ellos no tenían la licenciatura y no había licenciatura previa. Entonces, bueno, para quitarme yo el golpe, diré que el villano de la película fue mi querido amigo, también lamentablemente desaparecido, Raúl Beja, que era secretario general de la universidad. A pesar de la defensa que hice ante la Comisión de Trabajo Académico del Consejo Universitario, pues ya estaba sentenciada la desaparición de las maestrías. Había que replantear todo de acuerdo con los nuevos lineamientos que desde luego implicaban un mayor nivel académico, pero el centro cuenta con el orgullo de haber conducido tesis de primer nivel, algunas de ellas que llegaron a ser publicadas, convertidas en libros muy atendibles. En fin, recordar es vivir. Yo estoy vivo aquí. Podría hablar mucho rato sobre todo esto. No hago mención específica de páginas concretas de este libro, simplemente mi invitación a todos es a que lo vean y lo lean. Desde luego, aquí está plasmada de una manera muy bien lograda, creo yo, la historia de este espacio que, pues, ojalá nos convoque en 2021 para celebrar su centenario. Muchas gracias. Le pido ahora al maestro Ricardo Encina que por favor haga uso de la palabra. Buenas tardes, doctor Trigo, doctor Castañón, colegas, estudiantes. Agradezco la gentil invitación para participar en la presentación de este libro, con que festejamos el 90º aniversario de nuestra escuela, nuestro entrañable CEPE. Texto escrito por Valeria Sánchez Michel, con información relevante, tono justo y pulcramente editado e ilustrado, como acaba de decir el maestro Matute. El recorrido por sus páginas empieza remontándonos a la época que vivieron nuestros abuelos, cuando apenas concluía la Revolución Mexicana, momento en el que el entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, convenció al presidente Álvaro Obregón de la necesidad de contrarrestar la percepción negativa de nuestro país que había impermeado e impregnado algunos sectores de Estados Unidos. El maestro Vasconcelos
cuyo retrato preside este acto en este auditorio del doctor Matute. El maestro mexicano, por antonomasia, sabía que la única forma de revertir esa impresión era mostrarle al mundo lo que México era en realidad. Esto quería decir enseñarles la riqueza de nuestra lengua, nuestra historia, costumbres y manifestaciones artísticas y literarias. Los vecinos del norte tenían que ver con sus propios ojos que del otro lado de la frontera seguía floreciendo una cultura mucho más antigua y rica que la suya, la cual era todavía muy joven y estaba apenas en formación. Así se concibió y puso en marcha la Escuela de Verano. En el breve texto que firmo en el libro que hoy nos reúne, sostengo que en los 90 años transcurridos desde aquellos tiempos, el proyecto, sin perder su esencia original, se ha desarrollado en varias direcciones. Hoy ofrecemos cursos todo el año y en varias sedes, dentro y fuera de México. Extendemos certificaciones. Los alumnos son originarios de todos los continentes y también formamos profesores. Son 3 los periodos que el libro distingue. El primero, de 1921 a los años 40, con su impresionante plantilla de profesores, prácticamente todos los intelectuales de la época. El segundo, entre los 50 y comienzo de los 80, periodo de consolidación, donde se contó por fin con sede, planes, programas y profesores propios. El tercer periodo iría de los 80 a nuestros días y se ha caracterizado por el fortalecimiento de la plantilla académica, la variedad y solidificación de metodologías de enseñanza ad hoc concebidas por nuestros profesores, un posgrado en español lengua extranjera, varios diplomados, y por una expansión primero nacional, luego continental y ahora transoceánica, tanto hacia el oriente como hacia el occidente. El maestro Vasconcelos estaría muy orgulloso, estoy convencido, de recorrer instalaciones de la Universidad Nacional en Beijing y en Madrid. Todo ello es prueba, precisamente, de que aquí cumplimos con la función de, cito, extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura, estipulada en el artículo 1 de la Ley Orgánica de la UNAM. No es posible concebir mayor amplitud. No me invitaron para eso, ni me propongo hacer una apología del periodo durante el cual tuve el honor, el gran honor, de dirigir el CEPE entre 1921, entre 1900. Lapsus linguae. Tienes la admiración por el nuestro. Entre 1991 y 2000, ya que estoy consciente de que palidecería ante los logros de quienes me precedieron y mis sucesores en la dirección. Me limitaré a compartir de una manera impresionista algunos recuerdos y sensaciones. Me tocó en suerte relevar, que no reemplazar, al doctor Moreno de Alba, cuando la Junta de Gobierno lo designó director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Como dije en el reciente homenaje que se le hizo aquí mismo, este modesto profesor de español y de literatura francesa hizo todo lo posible por llenar los zapatos de don José. Estoy convencido de que no lo logré. Recuerdo momentos gratos. Mi primera actividad en el centro fue remodelar la sala de profesores y los baños de los estudiantes. Siempre he pensado que en esos sitios se puede leer semióticamente la opinión que un directivo tiene de sus administrados. Una mañana, al entrar al estacionamiento, que ocupaba entonces el espacio entre los salones y las oficinas, imaginé que podría ser un jardín.
donde en lugar de andar toreando coches, nuestros estudiantes convivieran durante los recreos y que además tuviera acceso peatonal al circuito escolar, a la Facultad de Filosofía y Letras en especial. Hasta entonces el CEPE permanecía enconchado, arrinconado, entre un acantilado de 6 metros de piedra volcánica y la avenida Universidad. Ignaro como soy en materia de arquitectura de paisaje, la única orden que me permití darles a los paisajistas y jardineros fue que hubiera por lo menos una jacaranda. Fue uno de esos pequeños lujos que da el poder. Finalmente fueron 2 las jacarandas, aunque me pagaron mal. Tardaron casi 10 años en florecer. Pero ahora son un espectáculo primaveral inolvidable para nuestros estudiantes. Poco después, la comunidad japonesa radicada en México nos regaló un laurel de la India. Siempre pensé que habría sido mejor un ciruelo japonés para poder verlo en flor, como una jacaranda blanca, en muestra de agradecimiento por el trato que recibían sus connacionales en el centro. Por aquellos años, nuestra población estudiantil ya empezaba a ser mayoritariamente asiática. El haber transmutado cemento en plantas será, creo, más bien estoy seguro, mi aportación más duradera. Como se hubieran ocurrido ayer, me acuerdo de 2 visitas de exploración. La primera a la ex hacienda de El Chorrillo. A pesar de mis gestiones, no se le pudo cambiar el nombre. Que el gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu, había dado en comodato a la UNAM. La segunda visita a la ciudad de Hull, Canadá, a unos cuantos metros de Ottawa, donde el rector Sarucán había encomendado abrir una escuela, a imagen y semejanza de la EPESA, a fin de cerrar un triángulo académico como espejo del recién firmado TLC. Ambas sedes siguen floreciendo, como las jacarandas. También tuve algunos momentos difíciles como director, en especial los 10 meses que la universidad estuvo cerrada en 1999. Gracias al apoyo de todo el personal, y digo todo, académico y administrativo, de base y de confianza, nuestros alumnos no perdieron ni un solo día de clases. La intervención de los alumnos, fue determinante. Se logró convencer a miembros del CGH que hicieran una asamblea en este mismo auditorio para que escucharan las razones de los estudiantes extranjeros. Estos, en su español limitado, dieron cátedra de debate parlamentario, lo ganaron de calle y lograron que un resolutivo de la plenaria parista acordara que los estudiantes mexicanos y los extranjeros se respetaban y se solidarizaban mutuamente con sus exigencias. Tampoco fue nada fácil conseguir que el estacionamiento actual fuera solo de nosotros, pues la Facultad de Psicología nos había expropiado la mitad desde tiempos inmemoriales. Hubo 2 proyectos que no pude cristalizar. El primero, dar al centro un mayor peso estatutario en el seno de la UNAM, sobre todo en el EPA, y en sus cuerpos colegiados, el Consejo Técnico de Humanidades y el Consejo Universitario. Y segundo, ofrecer una licenciatura de nueva creación. Sí me correspondió, en cambio, inaugurar 3 prácticas que ahora consideramos no solo normales, sino de sentido común en el CEPE, pero que hasta entonces no se estilaban. La elección de representantes de los profesores ante el Consejo Asesor, la presentación de informes anuales a la comunidad, no solo a las autoridades universitarias, y la redacción consensuada de un reglamento interno. Siempre recordaré otros momentos de mi gestión. La celebración del 75 aniversario en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, para rememorar in situ, 3/4 de siglo después, aquella tarde en que el presidente Obregón invitó a tomar el té a los estudiantes de la primera generación. También quedé satisfecho con 2 proyectos especiales: la Semana Cultural de la UNAM en París y México, The Time is Now, en la EPESA, para mostrar, en un caso, la riqueza cultural de nuestro país y, en la segunda,
oportunidades de negocio. En ambas participaron especialistas universitarios de diversas disciplinas, así como escritores y artistas. Estoy por terminar. Al concluir mi segundo periodo, regresé de lleno a la plantilla de profesores. Volví a estar del otro lado del escritorio. Esa es una de las maravillas de la UNAM. Su sangre se oxigena sin cesar. Además, ser profesor del CEP es un privilegio. Vivimos durante varias horas al día, a lo largo de semanas, experiencias únicas, como el encuentro en el salón de cosmovisiones muy diversas. Los que aprendemos entonces somos los profesores. Valoramos el azoro de nuestros estudiantes ante, por ejemplo, palabras sencillas como nacionalidad, que existen en otras lenguas como en inglés, pero que la nuestra forma parte de una cadena muy coherente. Nacer, nacimiento, nación, nacionalidad. Otras lenguas no pueden presumir tal coherencia. A diario somos testigos en nuestras aulas de convivencias fraternas que los mandamases del mundo nunca entenderían. Israelíes sentados junto a sirios, japoneses estudiando con estadounidenses, franceses e ingleses con alemanes, chinos y tibetanos. Al regresar a sus países, cada uno de ellos se entupica el afecto por México, justo lo que buscaban Vasconcelos y Obregón. Aquí aprenden nuestra lengua, aprecian nuestras manifestaciones culturales, bailan nuestros sones, son testigos de nuestros problemas y también de las mejoras que a pesar de todo vamos edificando. Viven nuestros afanes, nuestras desgracias y nuestras alegrías. Esa experiencia no los abandona nunca y los vuelve embajadores honorarios de nuestro país. El CEPE es mi segundo hogar, tengo 28 años en él y 13 de ya no ser su director. Por eso puedo, al observarlo ahora, decir que lo encuentro robusto. Veo que se mantienen sanas sus profundas raíces y que cada vez tiene más ramificaciones, como aquel laurel de la India que pudo haber sido ciruelo japonés y que sigue creciendo y explayándose en nuestro jardín. Muchas gracias. Toca ahora hacer uso de la palabra al doctor Guillermo Pulido, que como ustedes saben es nuestro director en la UNAM China, y nos ha mandado un mensaje que ahora lo ponemos y nos hacen el favor. En ocasión de la presentación del libro De México para el Mundo, 90 años de enseñar la lengua y la cultura en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, y del 92º aniversario de la Escuela de Verano de nuestra máxima casa de estudios, agradezco la atenta y cordial invitación del doctor Roberto Castañón Romo, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros, para compartir con ustedes un breve mensaje. A unos meses de haber finalizado mis estudios en la Facultad de Economía de la UNAM, ingresé en enero de 1979 a la Dirección General de Extensión Académica, hoy Centro de Enseñanza para Extranjeros. Como la gran mayoría de los estudiantes universitarios, sabía que en Ciudad Universitaria había un programa para alumnos extranjeros. Sin embargo, físicamente no conocía en dónde estaban localizadas sus instalaciones. Por esto, el día de mi primer clase,
llegué 10 minutos tarde. En esos años trabajaba en una dependencia gubernamental y mi entonces jefe, quien era historiador de la UNAM, me pidió si podría apoyarlo como adjunto en sus asignaturas de Historia Económica de la Conquista de México e Historia de la Revolución Mexicana. Nunca antes había dado clases, pero mi entorno familiar estaba rodeado de maestros universitarios, comenzando por mi padre, el doctor Daniel Méndez, quien durante 30 años impartió cátedra en la Facultad de Medicina, y a quien debo, entre otros universitarios, la devoción, la entrega y el amor por la Universidad Nacional. Supongo que durante ese año mi actuación como profesor adjunto no fue del todo mala, ya que a partir de 1980 las entonces autoridades de esa escuela me invitaron para impartir asignaturas en el Departamento de Historia y Ciencias Sociales. A partir de entonces, el interés de los estudiantes extranjeros en aprender la lengua española, la historia, el arte, la literatura, nuestras tradiciones, culturas, se convirtió en la motivación y pasión de mi vida universitaria. Entendí la visión de los maestros José Vasconcelos, Ezequiel Chávez, Pedro Enrique Subeña, quienes junto a otros destacadas figuras universitarias participaron en la fundación y el desarrollo de este proyecto para formar estudiantes extranjeros como embajadores de nuestra lengua y culturas. Esta ha sido la fuente de inspiración de cientos de profesores y trabajadores universitarios, quienes durante más de 9 décadas han contribuido con entrega y conocimiento a uno de los proyectos más nobles y trascendentales, no solamente de la universidad, sino de nuestro país. En mi opinión, la labor que se realiza en este proyecto universitario combina la mejor definición entre la diplomacia cultural, la diplomacia pública y la diplomacia de intercambio, conceptos todos orientados a gestionar y transformar el entorno internacional mediante el compromiso académico con el público extranjero. Los padres fundadores de la Escuela de Verano construyeron una gran obra cuyos capítulos y escenarios han sido enriquecidos a lo largo de su historia por los estudiantes, los académicos y las autoridades de este recinto universitario, hasta evolucionar en un proyecto global e integrador de las tendencias académicas internacionales actuales, pero siempre conservando su esencia fundamental, la enseñanza de la cultura mexicana y la lengua española. A diferencia de otros proyectos nacionales, una de las características principales de nuestra institución es que en la UNAM se acumula la experiencia para transformar el presente en un tiempo más rico, estructurado y creativo. En la actualidad, el CEPE ha agregado funciones y contribuido al proyecto internacional de la universidad. Ha trascendido fronteras con sus escuelas y oficinas en Norteamérica. Cruza los océanos Pacífico y Atlántico para arribar a tierras asiáticas y europeas y tiende sus raíces en Latinoamérica. Todo ello con la vigencia y la tradición del lema vasconcelista: por mi raza hablar en espíritu. Queridos compañeros, antes de despedirme, sirvan estas palabras para recordar la memoria de maestros que hoy nos encuentran con nosotros: la maestra Sara Martínez y el doctor José Guadalupe Moreno de Alba. A ellos, mi reconocimiento por su enseñanza y por su amistad. Para concluir este breve mensaje, me permito felicitar a nuestra comunidad académica, a los exdirectores del CEPE, al doctor Roberto Castañón Romo y al doctor Francisco Trigo Tavera, por la oportunidad de reunirnos hoy para celebrar que a 8 años de la centenaria fundación de la Escuela de Verano, esta se haya convertido en uno de los grandes legados que la universidad ha esparcido por el mundo, por y para México.
en Beijing son las 2 de la mañana. Nos prometió Guillermo Pulido que a través de internet nos estaría siguiendo. Si es así, un saludo para él desde aquí. Y le pido ahora al doctor José Luis Palacio que por favor haga uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes tengan ustedes. Estoy un poco nervioso porque hoy mi hijo se fue solo en el coche a la escuela y me hubiera gustado decir que se llevó un discursazo, cosa que ya no puedo decir, por supuesto, porque además no era cierto. Así que van ustedes a perdonar que desentone y voy a decir algunas palabras, algunas medio improvisadas, pero que tienen la virtud de ser pocas. Hace unas semanas, estuve en un aniversario, en el aniversario del Instituto de Geografía, donde yo trabajo, es mi centro de adscripción, y un altísimo funcionario de la universidad, el rector, recordaba una canción que todos conocemos, que decía 20 años no es nada, y decía, pero 70, ¿cómo no? Porque 70 eran los años del instituto. Así que se imaginarán que 90, pues todavía cuentan más que los 70. Yo he tenido la suerte, la fortuna, como muchos de ustedes, de coincidir con aniversarios muy significativos en la universidad. Por supuesto, los 100 años, el primer siglo de la Universidad Nacional, de la Autónoma de México, en donde tuvimos la oportunidad y el gusto de realizar una serie de actividades y publicaciones también conmemorativas para demostrar lo que el CEPE era ante esos aniversarios. Y por supuesto el aniversario 90 del CEPE, que coincidió, y yo no tuve más virtud que coincidir en ese tiempo con el 90 aniversario, siendo director aquí, pues no podía pasar desapercibido. Así que, pues estar aquí para celebrarlo, para la publicación de este libro, para mí es un gran gusto, y agradezco al doctor Castañón que me haya invitado. Muchísimas gracias, Roberto. Y lo agradezco también mucho porque, si bien la iniciativa fue hace 3 años, decía un ínclito sabio pensador coyoacanense, que necesitamos más acabativas que iniciativas, ¿no? Y lo que tenemos aquí pues es una acabativa, gracias a la administración actual, y me da mucho gusto que se cierre este ciclo y que podamos ver este libro, que a mí en lo personal pues, me gustó mucho. El libro, yo diría que necesariamente es una historia incompleta. Una historia incompleta porque es difícil plasmar 90 años en una publicación de 170 páginas. El libro, desde que fue concebido, se pensó en un libro que no hablara hacia adentro del CEPE, sino que hablara hacia afuera del CEPE y se contextualizara en la realidad universitaria y en la realidad misma del país. Y me parece que eso es lo que plasma el libro. El papel de la Escuela de Verano y el CEPE en la Universidad Nacional de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, con todas las denominaciones intermedias que tuvo. Y también me parece que puede entenderse fácilmente la importancia de la escuela y del centro como un proyecto académico, sí, pero también político, que si bien nace en 1921, las ideas de crear una escuela de este tipo vienen desde finales del siglo XIX, si no que me corrija Valeria, o bueno, mejor no me corriges porque a lo mejor no estoy diciendo lo correcto. Pero hay testimonios de cómo en los primeros años del siglo XX existía esta idea de hacer una escuela que mostrara la mejor cara que tiene México, no solamente la universidad. Y en ese sentido es que uno puede pensar que el proyecto sigue, ya ves, podríamos decir lamentablemente, muy vigente. Es decir, tenemos que mostrar la mejor cara, no de la universidad, sino del país en el extranjero. Yo siempre lo afirmé que el CEPE es la cara de la UNAM en el extranjero, y en muchos sentidos es la cara que tiene México ante el mundo. Y no lo digo esto por las escuelas de extensión,
en Estados Unidos, en Canadá o en China. Literalmente la UNAM, el CEP es la cara de la UNAM de aquí y en China, literalmente. Pero no solamente por las actividades que se hacen en el extranjero, sino por sus labores cotidianas. Muchos personajes, ya hemos visto la cantidad de personajes que han pasado por las aulas impartiendo clases, pero también no pocos alumnos que pasaron por aquí son personajes relevantes en sus respectivos campos. Mostraron y siguen mostrando la mejor cara que tiene la universidad y la mejor cara en muchos casos que tiene México. Cualquier lector de este libro, con la mente abierta, puede comprender la importancia y el papel de la Escuela de Verano y de este centro, tanto en el contexto universitario como en el contexto nacional. También, otra cualidad del libro, que yo creo que la tiene, es que se trata de un libro colectivo. Es un libro cuya concepto se concibió a partir de discusiones en donde evidentemente el 90 aniversario no podía pasar desapercibido, teníamos que celebrarlo, y hubo muchas aportaciones, algunas primeras aportaciones a toro pasado puedo decir que qué bueno que no se hicieron, porque hubiera sido un libro espantoso, pero finalmente las discusiones, la revisión de materiales, la búsqueda de los materiales, la reestructuración del libro en innumerables ocasiones, la incorporación de algunos testimonios, tanto de los exdirectores, pero sobre todo no dejen de leer los testimonios de los alumnos que condensan e identifican precisamente lo que estoy diciendo, la importancia de proyectar a México y a la universidad ante el extranjero, lo cual se hace todos los días en sus aulas, aquí y en China. Y también digo que es un libro colectivo porque independientemente de que las ideas hayan participado muchas personas y las actividades que se reportan, el libro es de quienes han enseñado y enseñan la cultura de México, su lengua, su historia, su arte, su literatura y su geografía, por supuesto. El libro, al final de cuentas, es de todos ustedes. Yo lo único que espero es poder coincidir en los 100, que no será otra virtud más que llegar a ellos. Algunos que llegaron a los 90 no nos acompañan hoy, pero que de alguna manera su testimonio está incluido en el libro, lo recordamos y lo recordaremos siempre con mucho cariño. Así que felicidades a todos, felicidades a ustedes y muchas gracias. Bueno, no puedo menos que sumarme a ese deseo del doctor Palacio de estar aquí presente en los 100 años, pero le decía yo al doctor Matute, pero verme como él, y ojalá eso se nos pueda cumplir muchas veces. Le pido ahora a la maestra Rosario Gutiérrez que por favor nos haga sus comentarios. Buenas tardes. No voy a hablar del libro en sí mismo, sino de lo que provocaron en mí algunos pasajes y fotografías. Empezaré con leerles un pensamiento de nuestro primer director, Pedro Enrique Sureña. Dice: yo he trabajado siempre en la tarea más devastadora de la fuerza mental y más enérgica del libre juego de la imaginación y el pensamiento, la enseñanza. Durante 35 años, es decir, más de la tercera parte de estos 90 años que se conmemoran con este libro, he formado parte de aquella escuela que abrió sus puertas en 1921 con objeto de mejorar la imagen que se tenía de México en el mundo, de dar una idea de un México moderno, en pocas palabras, de ser aceptados por otras naciones como un país civilizado. Además del objetivo político, había otro, mucho más perdurable: la educación mediante la transmisión de la lengua y la cultura, es decir, la academia. Aunque para los políticos esto solo era el medio, para los académicos era el fin. Había estudiantes extranjeros que querían perfeccionar su español y conocer y participar de la cultura mexicana, pero también profesores mexicanos y extranjeros que deseaban aprender más y tener una formación más completa para poder impartir sus clases. Para lograr lo anterior,
no bastaba con tener estudiantes extranjeros o mexicanos como alumnos. Parte importante eran sus profesores. La mayoría espíritus liberales, intelectuales y artistas, todos ellos, grandes personalidades imbuidos del espíritu ateneísta. Al ver la primera fotografía del libro, donde aparecen profesores que tomarían los cursos en 1925, no dejan de llamarme la atención sus atuendos. Ellos de traje, camisa blanca y corbata, algunos con leontina, ellas de sombrero, guantes y hasta una de ellas con estola de zorro, tal vez en ocasión de algún acontecimiento como podría ser la inauguración de los cursos. Tanto el cambio en la moda como la formalidad en su arreglo se hace evidente. Mucho tiempo ha pasado desde 1921. Ahora tenemos infinidad de recursos teóricos, metodológicos e incluso tecnológicos impensables para esa época. Nuestro arreglo es bastante menos formal y, sin embargo, al ver nuevamente la fotografía, pienso en sus profesores. Sabemos que la mayoría eran intelectuales de primera, pero ¿cómo eran en el salón de clases? ¿Y qué hay en común entre ellos? Aquellos profesores de la escuela de verano y nosotros, los profesores de este incipiente siglo XXI. Dar clases siempre ha sido una actividad emocionante, retadora, estimulante y de autoaprendizaje. Hacerlo con extranjeros es una oportunidad de entrar a otras culturas, otras ideas sobre la vida y el mundo y otras costumbres. Cualquiera que haya trabajado durante un tiempo en un ambiente así, cambia, se vuelve diferente, importan cosas que para otros pasan inadvertidas. Lucha para que la imagen del país sea tan positiva como la pretendida en 1921, a pesar de los narcos, la inseguridad y las advertencias de gobiernos extranjeros a sus ciudadanos. No hay que olvidar que también en el pasado, en los inicios de la escuela de verano, el gobierno estadounidense alertaba sobre los peligros que implicaba el venir a México. Enseñar a extranjeros y hacerlos partícipes a través de la lengua, la historia, el arte y la literatura, es decir, de nuestra cultura, es una tarea complicada. Lo primero con lo que se topa un profesor es que los estudiantes carecen de antecedentes como los que tenemos cualquiera de nosotros solo por vivir aquí. Al impartir una clase no se puede dar nada por sentado, no hay temas innecesarios por su obviedad, no existen los temas aislados de su entorno. ¿Cómo explicar los procesos históricos, artísticos y literarios? Si se mencionan hechos o personajes que para nosotros son conocidos de toda la vida, pero no para alguien que pertenece a otra cultura, ¿por qué un extranjero tendría que saber quién fue Benito Juárez si el único antecedente que tiene es la infinidad de calles que llevan ese nombre? Todos saben que para enseñar una lengua no es suficiente ser nativo hablante, ni proceder de una carrera de letras. La lengua tiene secretos que únicamente conocen los que han enseñado extranjeros. Como hablantes, no siempre tenemos la objetividad para analizar nuestra lengua. Los extranjeros preguntan sobre lo que escuchan o leen, y en muchas ocasiones, como hablantes de español, nunca se nos hubiera ocurrido que existiera alguna particularidad o dificultad en dicho uso. Por lo tanto, no son solamente los extranjeros los que aprenden, los profesores lo hacemos cada día, gracias a ellos. Es una especie de retroalimentación curiosa. Ellos nos abren la puerta con sus preguntas y nosotros tenemos que entrar a buscar las respuestas para luego dárselas. No se valen las respuestas rápidas y generales. Como decía nuestro primer director, Enrique Sureña, refiriéndose a la lengua, las generalizaciones corren el peligro de ser falsas. Si en la escuela de verano había cursos de preparación y actualización de profesores, también el CEPE ha asumido esa misión, preparar profesores de español como lengua extranjera. La mayoría de ellos ya ejercen, pero necesitan de nuestra experiencia, con no nativo hablantes para mejorar su actividad profesional. Necesitan de nuestros secretos. Durante todos estos años, las administraciones han ido y venido. Los únicos que hemos permanecido realmente somos los profesores. Ellos son los que le han dado el prestigio al CEPE, los que han abierto caminos en México respecto a la enseñanza extranjeros. Hemos continuado de alguna manera los valores de todos los profesores que nos antecedieron. Han pasado más de 90 años.
La moda ha cambiado, los profesores usan relojes digitales, la propiedad al vestir se ha perdido en muchos casos. Existen grandes avances, pero estoy segura que, en esencia, los maestros de aquellos años compartirían con nosotros su preocupación por México y su imagen al mundo, los secretos de la lengua y la conciencia de que lo obvio para todos nosotros no es evidente para ellos. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Y ahora le pido sus comentarios al doctor Humberto Muñoz, que le agradezco nuevamente que esté aquí con nosotros. Para mí es un honor realmente muy grande participar en este evento. Quiero saludar al doctor Trigo y al doctor. Me parece muy interesante ver cómo, trabajando sobre un mismo objeto, enfocados en una misma cosa, todos los que han hablado, que me han antecedido, directores y directores del centro, todos mis amigos, incluido José Guadalupe y Sara, han dicho cosas muy interesantes y bordando sobre lo mismo. Yo no sé si voy a poder decir algo interesante después de ellos, y menos cuando he sido precedido por personas a quienes admiro mucho. El Centro de Estudios para Extranjeros es uno de los logros institucionales más importantes de la UNAM, y quienes nos hemos acercado a sus puertas hemos sentido un enorme orgullo de lo que han hecho los académicos y los estudiantes en sus primeros 90 años. El centro tiene tal relevancia histórica, y estoy hablando frente a uno de los historiadores que respeto más, mi amigo Álvaro Matute, con quien estudié la preparatoria hace muchos años. Pero tiene una relevancia histórica este centro, entre otras cosas porque está ligado a nombres que han salido aquí ya varias veces: José Vasconcelos y Pedro Luchureña, ¿no?, al Ateneo de la Juventud, que es algo de lo más trascendente en la historia de este país al inicio del siglo XX. Y justo Sierra y ellos son los tres de los artífices que tuvieron que ver no solo con la existencia del centro, con la existencia de la UNAM misma. Y son importantes por sus proyectos educativos para México, por el impulso cultural que le dieron al pueblo, a un pueblo que había salido de una revolución, y por el compromiso que le imprimieron a las instituciones para servir a la sociedad. La Escuela de Verano y el CEPE son parte de esta configuración institucional que nos viene de los años 20 del siglo XX. En la historia, la Escuela de Verano primero y el CEPE después tienen como motivo de su origen, como ya han dicho aquí reiteradamente, no solo enseñar la lengua española en la literatura mundial, sino también la historia mexicana en el concierto de la historia universal. Cito una frase de la introducción del libro que me hace sentido. Se trataba de dar a conocer el espíritu de lo mexicano, lo cual implicaba la presencia de la universidad. La UNAM se convirtió así en el proyecto cultural más importante de los mexicanos en el siglo XX. Con el esfuerzo de instituciones como el CEPE, lo seguiremos siendo en este siglo. Eso es lo que queremos los universitarios, y por eso trabajamos con ahínco día con día. Pues sí, la idea desde la creación del centro es que desde la universidad se transmitiría la cultura mexicana, lo cual perseguía que el país ganara reconocimiento internacional. Y entonces vengo del pasado al presente para señalar dos cosas. En primer lugar, quiero decir que la UNAM es conocimiento científico y cultura. La ciencia es el elemento central para que el país transite hacia nuevas formas de organización social. Necesitamos conocimiento científico para ir a donde queramos ir, pero necesitamos cultura, porque en este ámbito es donde estamos más atorados. La necesitamos para reconstruir un orden simbólico que nos dé proyecto, identidad y cohesión social a los mexicanos, una nueva moral que nos permita vivir juntos. En segundo término, en esta búsqueda enraizada en la cultura, el CEPE juega un papel como parte de la UNAM,
en plena globalización, asediados por medios de comunicación que más bien descomponen las relaciones sociales, tenemos que usar todo lo que institucionalmente tenemos al alcance para recuperar, reconstruir e innovar la cultura nacional. El CEPE, por otro lado, tiene un papel notable en la internacionalización de la UNAM. Hoy, con todo el mercado académico de las universidades en el mundo, nosotros, como ya dijo José Luis y otros que me precedieron, es lo que enseña la cultura, la cara de México, ¿no? Y la presencia del CEPE en Ciudad Universitaria, recibiendo alumnos de muchas partes del orbe, es uno de los lazos más sólidos que tenemos para conectarnos con la globalización de la academia. Más todavía, la presencia de las escuelas para extranjeros en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia, y espero que próximamente en América del Sur, representa para la UNAM y para México la mejor ventana para asomarse al país. Las escuelas en esos lugares deben estar muy nutridas por lo que se hace en las humanidades de la UNAM. El nexo es inevitable, pero también las escuelas en el extranjero son un lazo de unión y mucho orgullo entre los mexicanos y los de origen mexicano que viven ahí y conservan sus raíces. Una vez en la sede de Chicago, del CEPE, estaba un estudiante peruano que me dijo: ya entendí por qué México es tan importante. Le dije: ¿por qué? Porque tiene a la UNAM, ¿no? Es así de simple. Entonces, para ellos es muy importante la presencia de la UNAM también, no solo para los extranjeros, para los mexicanos que están fuera. En lo personal le otorgo a la presencia de la UNAM en el extranjero la mayor relevancia educativa, cultural, política y diplomática, como ya dijo Memo Pulido. Por eso estoy convencido de que el CEPE es una de nuestras mayores riquezas y por eso debemos fortalecerlo y apoyarlo. Bueno, mi entusiasmo me ha hecho desviarme del libro, fuera de que es una edición preciosa, como ya se dijo, muy bien lograda. Lo que contiene es extraordinariamente ilustrativo de los avatares, crisis y cambios institucionales que muestran el empeño de quienes han hecho este centro para responder a los retos externos e internos que se han presentado en el tiempo. Gracias a todos los actores involucrados en la historia del CEPE, hoy podemos celebrar felizmente y por adelantado que dentro de unos 10 años el centro cumplirá un siglo de existencia y todos vamos a querer estar aquí. A esto yo le llamaría fuerza intelectual para mantener un espacio de docencia e investigación con repercusiones positivas para México, extendidas para el mundo. Sobre la base de una investigación realizada con documentos y materiales escritos y con entrevistas, se logró un libro de divulgación de la historia del CEPE. Como estudioso de la universidad, le concedo al libro una enorme valía académica, porque nos permite entender y explicar cómo se construye una institución dentro de otra institución. Para mí esto es uno de los mayores alcances que puedo percibir en el libro. Académicamente, me dejé de percibir cómo se construyó el panorama histórico. Yo no soy historiador, pero la historia de la universidad necesariamente es algo que tiene que venir a los que estudiamos a la universidad. El análisis fue realizado con una periodización que resalta como un insumo metodológico apropiado y pertinente a la realidad institucional estudiada. Yo creo que los ensayos metodológicos que tiene el libro, y espero que Álvaro esté de acuerdo conmigo, pueden ayudar a muchos otros historiadores, pueden servir a muchos historiadores de la UNAM. Es un libro de gran actualidad y escrito en un lenguaje muy accesible para distintos tipos de lectores, lo cual es una de sus mayores virtudes. No paso por alto lo dicho por la autora y otros autores del libro, que obras de peso académico como requieren la formación de equipos. La buena academia es trabajo colectivo. El libro es una presentación excelente del CEPE. A los universitarios nos brinda conocimiento de un esfuerzo institucional exitoso. El libro muestra los cambios y continuidades en sus proyectos. Tiene apuntes y aportes de interés de la propia historia de la UNAM, en los que se enmarca el desarrollo del centro. Por ejemplo, lo que se dice de la universidad en el diseño de los 30
del siglo pasado está muy bien logrado. Se trató de un periodo difícil para nuestra casa de estudios que todavía necesita más análisis de los especialistas. Bueno, aquí ya se ha citado todas las imágenes y fotografías excepcionales de momentos y personajes trascendentes del devenir de la Universidad del CEPE, y como cada quien se ha fijado en algunas cosas que le interesaban lo personal, yo también me fijé que en el libro hay un recuadro de John Dewey, uno de los más grandes filósofos de la educación, y desde luego el de Pedro Enrique Sureña, que para mí es una de las figuras más admiradas de la universidad y del país, y también de algunas estudiantes, la de Frances Tour, una de las primeras alumnas, entre otros. También me llamó la atención, desde luego, Castorial y Lombardo Toledano, por lo que representan para la universidad y para este país. En fin, no me extiendo en otras muchas cuestiones que resaltan la importancia cultural, académica y política del CEPE y de sus entidades allende las fronteras del país. Reitero, el CEPE es un orgullo de la UNAM y es extraordinario que se difunda su devenir de una manera tan seria y tan bien lograda. Felicito vivamente a Valeria Sánchez Michel, a todo el equipo que trabajó en el libro, quien pudo hacer de su trabajo académico una obra intelectual notable. El maestro Vasconcelos, creo que alguien de los que me siguieron lo dijo, estaría muy satisfecho de lo que logrado en el centro y con el libro. Enhorabuena y muchas felicidades y gracias por escuchar. Con un dictamen como el que acabamos de escuchar del libro, ¿cómo no íbamos a invitar a Roberto Muñoz? Muchas gracias. Y a propósito hemos dejado, como ustedes notarán, la palabra al último a la autora del libro, a quien ahora invito, a la maestra Valeria Sánchez, a que haga uso de la palabra. Buenas tardes, gracias a todos por celebrar conmigo a la institución y por celebrar el libro. El proyecto no fue mío, me invitaron a participar en él y fue un reto. Fue un reto porque era condensar 90 años en un libro y además porque la institución no tenía archivo, no tiene archivo. Y como historiador, el que una dependencia no tenga archivo es atreverse a caminar a obscuras dentro de todo el proceso que uno tiene que narrar. Pero a la vez era una gran oportunidad porque era no solo concebir un libro, pensar en el lector, sino también escribir sobre mi pasión, que es la historia de la universidad. Y ahí fue cuando me apropié del proyecto, y el proyecto se hizo mío concibiendo el libro. Me interesaba que estuviera presente la historia de la dependencia, pero que se entendiera la importancia de la institución dentro de la historia de la universidad. Y entonces fue también un reto porque era escribir la historia de la dependencia y a la vez que el lector entendiera el devenir de la universidad. Concebí también que a lo largo de los 4 capítulos era importante, dado como han visto que hay grandes personajes que participaron en esta institución, que el lector tuviera idea de algunos personajes que no son tan relevantes. Creo que de Vasconcelos me hacía falta una biografía, pero en los 3 primeros capítulos incluí biografías de aquellos personajes que eran trascendentales para entender la historia de la dependencia, pero que no había forma de que se supiera exactamente de ellos. Por ejemplo, John Dewey, ¿no?, que vino a dar clases a esta institución, o de Frances Tour, que además funda una de las primeras revistas de antropología en México. Entonces era para mí importante incluir biografías. Y en el último capítulo, para mí era importante darle voz a los directores de las escuelas, y para ello agradezco a la doctora Estela Rosselló, que está aquí presente, porque fue quien me acompañó a realizar, junto con ella realicé todas las entrevistas, porque por supuesto si no había archivo, tuvimos que echar mano de otros instrumentos, entre ellos de la entrevista, para poder contar la historia de los últimos años. Y al final incluir también la voz de los alumnos que hacen el día a día por lo que existe esta dependencia. Esta dependencia no existiría tampoco si el interés cada vez
que ha despertado más esta institución en otros países que viajan especialmente a estudiar a la universidad en el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Para mí era importante como ver por qué vienen ellos, ¿no? ¿Qué es lo que ven en el Centro de Enseñanza para Extranjeros? Incluir sus voces. Y en el último, incluir también la voz de Villamar, quien se encarga de hacer el vínculo entre la Escuela Matías Romero y el CEPE, donde se involucran a los diplomáticos que vienen a estudiar aquí, a la escuela el español, porque era justo un cierre de lo que Vasconcelos vio como que podía ser la gran oportunidad de que a partir de la universidad se diera a conocer no solo el español, sino dar a conocer a la nación. Es algo que sigue vigente en muchos sentidos en todos los diplomáticos que siguen viviendo hoy en día esta dependencia. Y para mí, parte importante fue también la investigación iconográfica. No era solamente que las fotos acompañaran el texto, sino que a partir de las fotos se pudiera narrar la historia. Entonces, también este libro, que tendría que haber salido en 2011, tardó en salir, porque la investigación iconográfica, que agradezco mucho a los hermanos Betancourt, Alejandra y Jorge, que no están presentes, pero que fueron quienes se metieron de lleno al archivo para que lográramos una base fotográfica amplia y poder seleccionar aquellas fotos que me permitieran contar la historia. Y entonces el libro está concebido no solo como un libro que se puede leer, sino que se puede recorrer la mirada y entender la historia de la dependencia a través de las imágenes, porque las imágenes también cuentan la historia. Por último, bueno, este logro efectivamente llega a su fin hoy, afortunadamente, ¿no? Y gracias también a otras personas dentro del CEPE que esto pudo lograrse, gracias a Guadalupe Gómez Aguado, porque leyó de principio a fin, fue una lectora crítica y sin ella no hubiéramos podido era mi lectora asidua. Creo que gracias a ella se logró una mejor comprensión de el proceso histórico y que se entendiera la dependencia como universidad. Por supuesto a María Isabel Vázquez, que al final me apoyó muchísimo, y al doctor Castañón, que hizo posible que hoy viéramos la edición. Estoy convencida que los libros adquieren vida propia. Uno los escribe, uno se preocupa por ellos, se preocupa por cuidar los pies de página, pero los libros adquieren vida propia. Con esta presentación, el libro deja de ser mío para ser de los lectores. Los invito, espero que lo lean. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Tengo que confesarles que estuve tentado a hacer uso de la palabra y hacer algunos comentarios finales, pero no los amenazo. Si a cambio, ustedes me prometen que dentro de 8 años me invitan a los 100 años y entonces lo pueda yo hacer. Y estoy seguro que tendremos muchas razones más y muchas historias más que contar del éxito del centro. Los invito ahora a que brindemos con agua de Jamaica y unos bocadillos la presentación de este libro y a que nuestros maestros puedan recoger un ejemplar de él. Muchas gracias a quienes estuvieron en esta mesa y a todos ustedes.